sentarse. Ahora atendamos el mensaje de esta mañana con el título El Rey en su Iglesia, a cargo de nuestro pastor Antoine Torres Orozco Ocampo. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta hora, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, Señor, seas tú obrando en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor, para comprenderla, para entenderla, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, para ponerlo por obra, para confiar, Señor, en la plena y completa dependencia que tenemos de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para proclamar las maravillas de nuestro buen Dios, Señor y Salvador. En Cristo Jesús, Señor, haz tú la obra grande y hermosa, Señor, como siempre lo has hecho. Amén. Amados hermanos, cuando empezamos el tiempo antes, previo, 2 semanas antes, de manera precisa, de Semana Santa, hablamos de un tema en particular que unía todos estos temas, que es el camino del Rey. El camino del Rey, hablando principalmente de este periodo de Semana Santa, hablábamos 2 semanas antes lo que llevó a Jesús a este tiempo de lo que nosotros conocemos como Semana Santa o Semana Mayor, pero después de ello también continúan otros acontecimientos. Primeramente, lo que fue el 17 de mayo, nosotros ubicamos así el 17 de mayo normalmente, dependiendo de cuándo cae Semana Santa, porque es en otro sistema. El 17 de mayo anterior normalmente se celebra lo que es el día de la ascensión de Jesús, ¿sí? Jesús ascendió a los cielos después de ser resucitado, y este es un acontecimiento que encontramos en Hechos capítulo 1. Pero también encontramos este acontecimiento que va de la mano con ello, que es del cual me voy a concentrar en esta hora, dándole seguimiento a esta misma serie de predicaciones que dejamos en su momento al término de Semana Santa. El domingo pasado, como yo no pude estar predicando, no pude yo compartir el tema en relación a la ascensión de Jesús, pero el siguiente tema y otro que sigue, en esta ocasión vamos a hablar de manera precisa el Rey en su iglesia. ¿Por qué? Porque este pasaje, por así decirlo, pudiéramos decir que habla de la fundación de la iglesia del Señor. ¿Cuál es su propósito? ¿Quién la fundó? ¿Y cuál es el fundamento preciso que ayuda a la iglesia día a día a sostenerse de pie? Y eso es su Santo y Divino Espíritu. En medio del propósito que vemos que el Señor le marca a sus discípulos, no solamente a ellos, a nosotros y a toda la iglesia universal, es lo que nosotros normalmente encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Y recibiréis poder. No se vayan de Jerusalén, les dice, ¿por qué? Porque hasta que reciban la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Y les dice capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, entendamos este flujo de pensamiento. Cristo les dice, van a recibir poder, ¿sí? De hecho, la palabra poder aquí que se utiliza es dunamis. Tiempo después que se entendió que era la dinamita, la dinamita la nombraron dinamita precisamente por esta palabra en griego que quiere decir poder, ¿no? No quiere decir que dunamis es dinamita, porque la dinamita fue descubierta después o fue nombrada así después, pero a lo que voy es a esto. Cristo les dice, van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga de lo alto el Espíritu Santo. Pero ese poder, ¿para qué es? ¿No? Y les continúa diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí encontramos el propósito de Dios en la vida de la iglesia: ser testigos, testificar de las maravillas y del poder de Dios, ¿sí? Curiosamente, cuando Dios llama a su iglesia a ser testigos, lo primero que les dice, quédense en Jerusalén. Después de Jerusalén, ahí sí van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Nuevamente, curiosamente, y de manera muy
providencial de parte de Dios. En el capítulo 1, verso 8, encontramos esta promesa. En los números al revés, capítulo 8, verso 1, encontramos la gran persecución que llegó a Jerusalén para que el pueblo de Dios, que fueron bien obedientes, ellos se quedaron en Jerusalén, pero vino el Espíritu Santo y aún así se quedaron en Jerusalén. Entonces, y como Dios los había llamado a esparcirse después del poder del Espíritu Santo, y como ellos, igual que nosotros, como que no hacíamos tanto caso por lo visto, ¿sí? Dios les trae una persecución, no sé si eso esperamos, para que ahora sí, por medio de la persecución, el pueblo salga y comparta las maravillas de nuestro Dios. No, ya tuvimos una pandemia, no sé si espero una persecución para ahora sí hacerle caso al Señor, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es este día en particular que se les conoce como el día del Pentecostés. Amados hermanos, hoy en este año celebramos el día del Pentecostés, precisamente hoy, 24 de mayo, en nuestro calendario. Ahorita explicamos otras cosas de qué es en sí el día del Pentecostés, pero encontramos que esta fiesta, amados hermanos, no es una fiesta creada por hombres, sino creada por el mismo Dios para investir a su iglesia, ¿no? Y para recordarnos que el Espíritu, Dios, Jesucristo, no nos ha dejado huérfanos, sino que los dice Cristo a sus discípulos: enviaré a otro consolador, ¿sí? A alguien que pueda consolarles, a alguien que pueda enseñarles, el Paracletos, también llamado en griego, a alguien que pueda estar con ustedes recordándoles mis palabras, ¿no? Entonces, a menudo este pasaje, de manera muy precisa y hermosa, se conecta con lo que encontramos en Génesis capítulo 11, y ahorita vamos a hablar más de ello. En Génesis capítulo 11, los primeros 9 versículos nos habla de la Torre de Babel. ¿Se acuerda usted? Algo muy parecido y contrastante pasó entre el día del Pentecostés y la Torre de Babel. En la Torre de Babel, en esta historia, nos dice que la ciudad o estas personas se conjuntaron para hacerse un nombre grande y para llegar hasta los cielos por su propio orgullo y sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice que Dios descendió y confundió la lengua de todos ellos, empezaron a hablar en diferentes lenguas, pero ¿para qué? Para confusión y dispersión de ellos, ¿no? Por su pecado, por su orgullo, por su maldad, Dios los dispersó, Dios los confundió en medio de todo ello. Aquí pasa algo parecido y a la vez completamente opuesto, porque aquí, si bien Dios trae lenguas al pueblo, no la trae para división, la trae para compartir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, amados hermanos, quisiera ver en este pasaje 5 evidencias del poder del Rey en el nacimiento de su iglesia. Aquí este pasaje de manera muy propia nos marca lo que es el nacimiento de su iglesia, y quisiera verlo así: 5 evidencias del poder del Rey en el nacimiento de su iglesia. La primera evidencia, hermanos, es el descenso de su presencia en el nuevo templo. Si usted me sigue en los primeros versículos, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿A qué nos llamó Dios a su iglesia? A permanecer juntos, como la familia que somos en el Señor. Pentecostés, o también llamado en el Antiguo Testamento la fiesta de las semanas, se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sí? De hecho, hoy se cumplen 50 días de lo que nosotros vimos en el tiempo de la Pascua. Y esta era la fiesta de las primicias de la cosecha, ¿sí? Se celebraba que eran lo primero que acababan de recolectar de todas sus cosechas. Eso se conecta muy claramente con la cosecha ahora nueva de Cristo. ¿Cuál fue lo que sembró Cristo? Cristo sembró su sangre sobre pecadores. ¿Cuál fue la cosecha de Cristo? Pecadores perdonados, amados, transformados. Un pueblo que permaneció junto es lo que ahora viene Cristo a cosechar en este día que representa esta nueva cosecha, la nueva cosecha que es su iglesia. Y su iglesia está compuesta, amados hermanos, por personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, dice la palabra. Y ahorita vamos a llegar también a ello. Continúa diciendo este pasaje y dice: y un estruendo como de un viento recio que soplaba.
aquí para la primera, la palabra viento tiene que ver con la palabra neuma. La palabra neuma tiene que ver con la palabra ¿sí? Viento, por eso nosotros le decimos neumáticos, pero también tiene que ver con la palabra espíritu, ¿sí? El espíritu que se relaciona directamente con el Espíritu de Dios. No es esto un acontecimiento físico, no es algo que entró físicamente un viento, sino que un sonido muy representativo de lo que también había sucedido en el Antiguo Testamento. Esto nos recuerda mucho, no lo voy a leer, pero en Ezequiel capítulo 37, verso 9, y parte de ese capítulo, nos narra la visión de Ezequiel de un valle con huesos secos. Y en medio de este valle dice que sale un viento y que empieza a darle vida a estos huesos secos. Muy parecido y conectado con lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento con su iglesia. Tiene que haber un viento nuevo, un viento de parte del Señor, como un viento recio, que es lo que anima, motiva y le da vida a la iglesia, así como a los huesos secos. ¿Sabe? Hay una diferencia notoria aquí. El fuego que fue repartido, porque continúa diciendo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice en el verso 3. Esto se puede conectar realmente con una teofanía de parte de Dios, una manifestación de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 40, 34, 38, nos habla de un fuego en particular que estaba en el tabernáculo o más adelante en el templo de Salomón, en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 1, nos habla simple y sencillamente sobre ese fuego representativo que era la manifestación de la gracia y del poder de Dios en el templo ya de Salomón. A lo que voy es a esto: el fuego en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento que se manifestaba en edificios precisamente, era la presencia de Dios. Ahora este fuego se manifiesta en la vida de ¿cuántos? De cada uno de los creyentes que estaban aquí reunidos para expresar precisamente de parte de Dios que su presencia ya no estaba solamente en un templo, sino en cada creyente. La presencia de Dios habita en cada uno de los creyentes en Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso les dice, empezaron a repartir lenguas como de fuego, ¿sí? Pero esto nos ayuda a entender algo, amados hermanos. Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, nos ha enseñado el camino para morar en su gracia y en su gran amor. El Rey ha hecho morada en nuestros corazones. Recordamos que dice la palabra, somos templo de Dios, del Espíritu Santo, somos templo. Dios habita en nosotros. Esto es algo sin igual para la vida de la iglesia. A la iglesia le está diciendo, ya no va a estar, por así decirlo, en esta representación Dios solamente en el tabernáculo o Dios solamente en el templo, sino que Dios está con todos y cada uno de nosotros en todo lugar y en todo momento. El Rey ha hecho nuestro corazón su morada celestial. Debemos de recordar que si Dios es con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Si el Rey vive dentro de nosotros, amados hermanos, podemos estar fortalecidos por parte del Señor de que todos los días está con nosotros. La segunda evidencia es la capacitación de sus siervos con lenguas inteligibles, porque eso es importantísimo. Yo sé que en estos tiempos, ya de hecho no, tampoco son demasiados, se ha levantado la corriente doctrinal de que es hablar lenguas, hablar en otras lenguas significa hacer balbuceos, decir cosas sin sentido o sin sentido humano precisamente, sin una desconexión completamente con lo racional, ¿sí? Algunos ya llegaron a un punto de hacer como animales y otras expresiones completamente
contrarias a la palabra y a otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Debemos de entender, dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa expresión, otras lenguas, que es etarais, glosalais, que viene de la palabra en griego glosa, se refiere primordialmente al órgano, a esta lengua o a la lengua que tenemos. Por extensión y también por eso mismo se refiere a un idioma humano. Cuando dice la palabra del Señor que hablaron en otras lenguas, no quiere decir en ningún momento, de ninguna forma, ni de ninguna manera, que estaban hablando cosas irracionales, cosas sin sentido, cosas que no tenían ningún propósito. Ahorita lo vamos a ver también en cuestión del propósito. Hablaban un idioma. Las lenguas que hablaban aquí, se mencionan, era un idioma, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero, amados hermanos, algo que es sumamente importante para esto, y esto nos debe de llenar de gran gozo. ¿Alguien se siente que no es capaz de compartir el evangelio a alguien? Yo sí, yo me siento muy incapaz. Yo me siento muy falto, yo no puedo decir, yo tengo las palabras precisas, la forma, la adecuada, la práctica y otras cosas más para presentar el evangelio. Me siento muy incapaz, pero ¿sabe qué es lo hermoso de la palabra del Señor? Que a este pueblo incapaz, incluso ahorita vamos a ver que son gentiles, reconocidos por muchos como personas de muy bajo intelecto, menos que iban a conocer otro idioma, los escucharon hablar en otro idioma las maravillas de Dios. Bendito Dios que a nosotros ya tenemos muchos aparatos y tecnología para ayudarnos a la traducción, para compartir el evangelio en todos los idiomas que quiera. Puede simple y sencillamente recurrir a la tecnología y puede hablar en otros idiomas lo que usted diga, en español lo puede hablar. Pero sabe, en esos momentos no existía nada de ello. Y Dios capacitó a su iglesia para hablar en otros idiomas. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios no nos podrá capacitar a nosotros para hablarle a alguien más de Cristo? La capacitó tanto como para hablar en otro idioma. Póngale que a lo mejor le digamos al Señor, pues no necesariamente necesito otro idioma, necesito valor. Necesito retener versículos bíblicos. Necesito conocer de tu palabra. ¿Cree usted que el Dios que capacitó a una iglesia para hablar en otro idioma no nos podrá ayudar a nosotros? Verdaderamente. ¿Qué es lo que necesitamos, amados hermanos? Hay un video que me encantó. Muchos años lo vi precisamente aquí, en una capacitación que hubo cuando yo estaba allá en la misión de Tancol. Y nos trajeron y presentaron lo de evangelismo explosivo. Me acuerdo mucho de todo ello. Y en medio de toda esta capacitación de evangelismo explosivo, me acuerdo que la hermana que estaba compartiendo toda esa capacitación pone un video, y ese video me encantó. No lo voy a decir tan preciso porque me faltan unas cosas, pero hablaba de esto en grandes rasgos y en resumen. Hablaban con un pescador, pero este pescador solamente se le veía de aquí a parte de su cuerpo, nada más. Y él, al parecer, el fondo se veía como que el agua. Y le decían, ¿a ti te gusta pescar? Uy, no, a mí me fascina pescar, ¿no? Oye, ¿y qué necesitas para pescar? No, necesitas una caña como esta o una red como esta. Ah, ¿tú eres experto en ello? No, claro que sí, yo sé hacer esto, Sabía de todo este hombre para poder pescar, ¿no? Nos mostraba que estaba en una lancha, nos mostraba que tenía todo. Y cuando le seguían interrogando, oye, ¿y cuántos peces has pescado hoy? Pues no, ahorita no, pero yo soy muy bueno para pescar. Y le seguían cuestionando y preguntando hasta que llega un punto que se harta y se enoja y dice, a mí no me gusta pescar, yo nunca he pescado, yo conozco todo esto, pero no lo hago. Y le decían, bueno, y hacía la ilustración del paralelismo que hay entre eso y la iglesia. Si preguntamos, ¿nos gusta que vengan más personas a la iglesia? Muchos dirán, amén, gloria, ¿sí?
Queremos que los espacios que estén vacíos estén llenos de personas que vengan a alabar el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Queremos ser nosotros el instrumento de Dios para que esas personas vengan? Y hasta el grillo va a sonar, ¿no? Si estuviéramos en una iglesia pecadora, aquí todos van a decir amén, seguramente. Pero voy a esto, amados hermanos. El inicio de la iglesia o el nacimiento de la iglesia vino por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de la iglesia con un propósito: proclamar las maravillas de Dios. Para eso Dios nos formó, para ser una familia. Recordemos, hay dos cosas esenciales de toda la vida cristiana y de todo lo que es toda la vida cristiana y la vida de la iglesia: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciendo, siendo obedientes a su mandato, haciendo muchísimas cosas, amamos a Dios, viniendo a los cultos, amamos al Señor, muchas otras cosas demostramos. ¿Cómo demostramos nuestro amor al prójimo? Saludándonos los unos a los otros, cantando, exhortando al hermano, apoyando al hermano, apoyándonos los unos a los otros. Pero ¿cómo somos de bendición sobre aquellos que no están aquí? Compartiendo su palabra. Ese amor al prójimo debiera de ser visto, amados hermanos, en la proclamación del Evangelio. El milagro de Pentecostés, hermano, fue un milagro de comunicación sobrenatural. ¿Cuál es el propósito de esta comunicación? Proclamar el Evangelio. El Espíritu toma el control de la lengua del hombre para que en el nombre de Cristo sea exaltado en cada lengua, en cada nación y en todo lugar. Debemos de ver esto, amados hermanos, como el momento en el cual Cristo viene y rompe toda barrera de idioma para que su iglesia se funde alrededor del mundo. El Rey no nos ha dado un espíritu para que hablemos, nos ha dado un espíritu para que hablemos con claridad a un mundo que está completamente perdido en todos los idiomas que tengan que ser necesarios. La tercera evidencia, amados hermanos, es la convocatoria providencial de todas las naciones. ¿Sabe? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es una expresión alegórica, no crea que por ahí andaba un mexicano. ¿Sabe? Dios, mucho tiempo anterior a este acontecimiento del Pentecostés, lo que era el reino de Judá, el reino de Israel, el reino del norte, en los tiempos después de la separación de esos dos reinos, del reino del sur, el reino del norte, vienen los asirios, conquistan al reino del norte y se dispersan sobre toda la tierra 10 tribus de Israel prácticamente. Y en medio de ello, en esta fiesta, en esta celebración, venían de diferentes lugares, de diferentes naciones, ya nacido en otros lugares con algunas ideas, muy pequeñas ideas de lo que eran las costumbres judías, y venían de todas las naciones a celebrar el día del Pentecostés, siendo ellos con otro idioma, con otras ideas, con otra lengua, con todas otras cosas diferentes, pero con una raíz un poco lejana ya, pero de cierta manera judíos que muy remotamente podían tener algún conocimiento de ello, pero moraban en ese lugar, en ese momento, judíos de todas las naciones bajo el cielo, ¿no? Providencialmente Dios los trae, y cuando ocurre este estruendo, la multitud se juntó y quedó confusa, dice la palabra. La confusión no era porque no entendieran nada, sino que, dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pregunta, si cada uno les oía hablar, personas de otras naciones, personas de otras lenguas, personas que estaban muy separados, oían hablar a este grupo de creyentes en otro idioma, vuelvo a hacer la pregunta, ¿esos hombres que estaban hablando en otra lengua, estaban hablando cosas irracionales? No. ¿Estaban hablando cosas sin sentido? No. Estaban hablando en otro idioma, ¿sí?
eran idiomas nativos, lenguas maternas. Los oyentes estaban atónitos porque reconocían a los oradores como galileos, gente considerada, como decíamos, rústica o de poca educación, pero el mensaje les llegaba con una precisión lingüística. El trabajo, Dios trabajó a las naciones, a Jerusalén, puso todo esto de manera providencial para que subieran ahí y escucharan el Evangelio. Algo que debemos de tener muy en cuenta, amados hermanos: Dios nos ha convocado en esta su iglesia. Dios trajo su palabra a nuestra vida. ¿Se acuerda cómo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Las ovejas llegan al pastor por sí solas? No. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice su palabra. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra vida Dios pronunció nuestro nombre, por así decirlo, y le seguimos. Así como los discípulos solamente les dijo: ven y sígueme, ahí fuimos nosotros. Le seguimos por pura gracia del Señor, porque Él nos llamó. Y de manera muy providencial, y hoy precisamente platicando con Enrique, que hoy nos visita, providencialmente me cuenta Enrique que un predicador, se topó en la plaza un predicador y le dijo que tenía que buscar a Dios. Y él vino, y él está aquí con nosotros. Nosotros pudiéramos decir muchos actos más en los cuales nosotros podemos decir: a lo mejor fue por casualidad, pero yo escuché el Evangelio, alguien me habló, de una u otra forma. Hay testimonios hermosos en esta iglesia sobre ello, pero recordemos algo, amados hermanos: no son casualidades. Dios nos trajo aquí, Dios nos trajo a su palabra. Nosotros escuchamos su voz y le seguimos simple y sencillamente porque Dios quiso hablarnos, porque éramos sus ovejas. Así trajo a esta multitud de personas de otra lengua, de otras naciones, para que entendieran las maravillas de Dios y el fundamento, el inicio de su iglesia. En este momento recordemos que versículos muchísimo más adelante empieza a predicar Pedro. Y en esa predicación de Pedro se convierte en una cantidad muy grande de personas a ser parte de la iglesia, y todo es porque Dios los trajo a la iglesia. Dios proclamó su palabra en medio de todo ello, y tuvo que incluso, ¿se imagina el gran amor de Dios? Que a estas personas que venían de otras naciones, hasta el mismo Dios permitió usar un instrumento en sus manos, que era la iglesia, para hablarles en su propio idioma. El Rey Jesús tiene el poder para orquestar cualquier circunstancia de la historia para que su pueblo escuche su palabra. Debemos de recordar que nuestro Señor es soberano y Él orquesta todos los acontecimientos de la historia, y Él orquestó en su momento todo lo necesario para que usted y yo escucháramos su palabra, y para que hoy usted y yo estuviéramos aquí. Y si hubiera alguien aquí que nos visita, Dios orquestó todos estos acontecimientos para que hoy estés aquí, escuche su palabra y que respondas favorablemente. La cuarta evidencia es la reversión del juicio y la confusión de Babel. En los versos del 9 al 11 nos habla de todas estas naciones que venían de todos esos lugares, tanto de Roma hasta el occidente, incluyendo África y Arabia. Venían de diferentes naciones, de diferentes lugares geográficamente, y como les decía hace un principio, eso nos recuerda precisamente a la historia de la Torre de Babel, en la cual Dios desciende para confundir al hombre, pero ahora Dios desciende por medio de su santo y divino Espíritu, no para traer una confusión, no para hacer una división, sino para todo lo contrario, para unir en un solo sentido, unir por una sola palabra, porque dice que les escuchaban hablar a ellos las maravillas
las maravillas de Dios. En su propio idioma les oían escuchar las maravillas de Dios. Nos dice en Apocalipsis 7:9, todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, nos dicen en Apocalipsis 7:9, hablando sobre los 144,000, hablando sobre, en otras palabras, el cúmulo de todos los creyentes en Jesucristo. En aquel día, sí, nos menciona que serán ese gran número de personas, todo lo que es su iglesia, serán personas de todas las naciones, de toda tribu, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Habrá personas de todo, amados hermanos. Y el único propósito es exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos ayuda a entender que Cristo demolió la maldición que se había hecho en Babel para traer el perdón, para que ahora nosotros podamos estar unidos precisamente por Cristo, en lugar de divididos como Babel, unidos por Cristo y con un solo propósito: proclamar las maravillas de Dios. Proclamar las maravillas de Dios. Amados hermanos, recordemos o pensemos esto: ¿dónde está nuestra ciudadanía? Si está en los cielos, si somos personas que nuestra ciudadanía está en los cielos, seremos como esta iglesia, unida, con un solo propósito: proclamar las maravillas de Dios. Pero si nosotros pertenecemos a Babel, vamos a hablar en otro idioma, de otra forma, y para buscar la división, la separación. Debiéramos de pensarlo nosotros sobre nuestra iglesia y sobre de cada uno de nosotros principalmente, mejor dicho. ¿Soy de Babel o soy de los cielos? ¿Busco proclamar al Señor o busco separar a los que son del Señor? La quinta evidencia, hermanos, con esta termino, es el discernimiento entre los llamados y los incrédulos. Ante todo esto, todo este acontecimiento, hay dos formas de responder en medio de todo este milagro, y las podemos ver en la palabra. En el versículo 12 nos dice que algunos quedaron atónitos y perplejos, que incluso dijeron: ¿qué quiere decir esto? Estos representan a las personas que no sabían qué estaban pasando, pero no lo tomaron como algo malo, lo tomaron con curiosidad, lo tomaron como algo que estaba sucediendo de parte de Dios y que no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Si hubiera alguien aquí sin Cristo, esto es a lo que Dios nos llama: a reconocer la obra del Señor en medio de todas las cosas y decir: ¿qué es lo que sucede en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede suceder también en mí? Y las otras personas, lo que nos responde en el versículo 13, mas otros se burlaban y decían: están llenos de mosto. No voy a pensar como yo de chico, que yo decía: mosto ha de ser mostaza o algo parecido. Era un vino dulce conocido por una alta concentración de azúcar, algo que me mataría ahorita, y su rápida fermentación que solía embriagar rápido, no vaya a decir los que andaban con el tonallá. Pero estos hombres estaban pensando: estos que están hablando en otro idioma están borrachos. Un comentario se me hizo muy adecuado. Dice: la acusación es absurda y cínica. ¿Desde cuándo la embriaguez otorga la capacidad de hablar en otros idiomas extranjeros con precisión gramática y lógica teológica? Usted dirá: yo vi un borracho que decía que hablaba. No es cierto, no hablaba en otro idioma, y si lo hablaba es porque ya se lo sabía. No. Estas personas estaban hablando con una precisión lingüística en otro idioma. Simple y sencillamente, amados hermanos, estaban hablando las maravillas de Dios. Pero vuelvo a la primera idea. Hay dos formas principales de responder a los acontecimientos de Dios: o nos rendimos ante ellos o nos reímos de ellos. La pregunta para nosotros es: ¿cómo actuamos ante la obra de Dios?
Recordemos, dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es locura. Lo que nosotros hablamos para muchos es locura, amados hermanos. La burla no es señal de falta de evidencia, sino de un corazón que se resiste a rendirse ante el Señor soberano. Todavía se ha visto usted personas que dicen, es que yo quiero ver milagros que sucedan en mi vida, y si sucede, sí voy a creer, y si no sucede, no voy a creer. Estos hombres vieron personas galileos que no eran de mucho intelecto, hablando en otros idiomas las maravillas de Dios, y dijeron, nah, eso no es verdad, han de estar borrachos. ¿Usted cree que necesitamos maravillas? Siempre hemos respondido así. Cuando nuestro corazón es incrédulo, cuando nuestro corazón no está rendido al Señor, siempre inventaremos y pensaremos en formas diversas para alejarnos de Él. Pero cuando somos del Señor, rendiremos nuestra vida ante Él, ante todas sus maravillas y ante toda su santa y soberana voluntad. En otras palabras, amados hermanos, el Pentecostés no fue un evento de desorden. No fueron personas hablando incoherencias, fueron personas hablando en otros idiomas una sola cosa, las maravillas de nuestro Dios. Fue una organización celestial. El Espíritu Santo no vino para habitar entre nosotros sin convertirnos en portadores de un mensaje absurdo, sino de un mensaje preciso y verdadero, que Jesucristo es el Señor y que su reino ha llegado y se ha establecido en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un llamado para toda la iglesia, para todos y cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros, todo aquel que cree en el Señor Jesús, ha recibido el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. No necesitamos otra cosa más que creer en Jesucristo para ser salvo y recibir el poder de lo alto para compartir el Evangelio, para ser testigo. En otras palabras, usted no necesita un seminario, usted no necesita ningún estudio exhaustivo, usted y yo solamente necesitamos rendirnos ante el Señor, creer en el Señor, en eso, recibir y tener el Espíritu Santo y predicar su palabra. Predicar su palabra. Quien nos capacita es el Santo y Divino Espíritu del Señor. Una historia que me encanta y muchas veces le he contado, pero me gusta mucho. Decían que en una sierra a un predicador lógicamente predicando, un hermano después del culto le preguntó, oiga hermano, yo quiero compartir el Evangelio, yo quiero hablar de Cristo a otras personas, pero yo no sé leer, yo no sé escribir, yo soy una persona ya adulta y no tengo mucha retención. Y le dijo, apréndete estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre lo repitió y lo repitió y lo repitió y se lo aprendió. El lunes se fue, le dijo, pastor, voy a ir a predicar porque ya me pude aprender mi versículo. Y se fue a predicar allí en medio de la sierra, en medio de todas las personas que pudo conocer, y al siguiente domingo venía con una multitud más grande que toda la iglesia, y le dijo, ¿de dónde sacaste todas estas personas? Pues yo no sé, pero yo prediqué Juan 3:16, y el Señor hizo la obra. Amados hermanos, necesitamos solamente predicar la palabra del Señor. A eso Dios nos ha llamado. No es una cuestión de intelecto, es una cuestión de ser reinvestidos con el poder de lo alto, que es su Santo y Divino Espíritu, y que con ello tengamos todo para contar las maravillas de nuestro Dios. Pero déjame terminar con algo. Si hubiera alguna persona aquí que nos visita, si hubiera alguien que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si hubiera alguien que son de las primeras veces que viene o que no conoce a Cristo o no se ha rendido al Señor, déjame decirte, como lo decíamos hace unos momentos, hay dos formas de responder a el mensaje del Señor: con burla o rendirnos ante Él.
nada más. Con burla, en el día del juicio, podremos llegar a decir, como dice Jesús de aquellas personas: en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos tales cosas, y Cristo dirá: nunca os conocí. ¿Sabes cuál es la única forma que Cristo te conozca? Por medio de rendir tu vida a Jesús, por medio de reconocerle a Él como nuestro ayudador, por medio de ser parte de la iglesia, ser parte de la iglesia, parte de esa familia que proclama las maravillas de Dios. Pero si en esta hora te rindes al Señor, encontraremos no solamente, principalmente, a la perla de gran precio, que es Cristo, o sea, en otras palabras, lo más valioso, lo más grande en todo el universo, que es Cristo, por lo cual vale la pena dar la vida, y más con tal de rendirnos ante Él. Que en esta hora podamos definir si somos de Babel o del reino de los cielos. Seguir con nuestro orgullo o rendirnos ante el Rey. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Amado buen Dios y Salvador, en esta hora, Señor, como cada domingo, tú has reunido personas, Señor, de diferentes lugares de Ciudad Madero, de Tampico, de Altamira, Señor, con un solo propósito: exaltarte a ti por todas tus maravillas y por todo tu gran amor. Pero también, Señor, para proclamar entre todas las personas, entre todas las naciones, entre todas las personas que pueda haber, proclamar tus maravillas, proclamar tu gran amor, proclamar tu misericordia, proclamar lo que has hecho en nosotros, principal sobre todas las cosas, proclamar tu palabra, que es viva y eficaz, y lo único que realmente transforma las vidas y los corazones, Señor, de todo aquel que no te conoce. Que en esta hora, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos recuerde que ya tenemos ese poder, que ya ese poder está depositado en todo creyente en Jesucristo, para proclamar tu palabra, para proclamar la verdad, para hablarle al mundo entero, Señor. Entendamos hoy, iglesia, que podamos entender, bendito Dios, que nuestra meta, Señor, no es convertir a las personas, es serte fiel a ti. Es proclamar tu palabra, Señor, no importando si personas creen y otras no creen. Nuestro único deber es proclamar tu palabra, bendito Dios. Y que en esta hora, si es necesario hablar en otro idioma, si es necesario tener coraje, valor, palabras precisas, estoy seguro, Señor, que nos capacitas con tu Santo y Divino Espíritu, Señor, como siempre lo has hecho para la vida de tu iglesia, Señor, para compartir tu palabra en toda esta nación y en todo el mundo. También asimismo, Señor, damos gracias por todas las personas que hoy nos visitan o que pueden estar aquí de unas pocas ocasiones, Señor. Que en esta hora tu palabra, Señor, les ayude a recordar que así como tú trajiste, Señor, en ese momento del Pentecostés a personas de otras naciones, a personas con otros idiomas, con otras ideas, con otras cosas muy diferentes, así tú también los has traído en este lugar, en este momento, para confrontarles, Señor, y para ayudarles a que escuchen tu voz. Que toda persona que no te conoce, Señor, hoy pueda escuchar tu voz, y como las ovejas, si son ovejas tuyas, Señor, puedan contestar ante ti y seguirte. Que en esta hora, Señor, seas tú llamando a tus ovejas, Señor, a tu redil, a tu cuidado, a tu iglesia, Señor, para hacer la obra grande, hermosa y perfecta en sus corazones, Señor, y encontrar la maravilla de tu gran amor. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén.